como que siempre buscaba como que no echarle más leña al fuego. Entonces, siempre que me pasaban cosas injustas donde tenía que salir esa Neira a, no a gritar, pero sí como a decir, oye, esto no me gustó, no lo hacía. Hola chicos, bienvenidos a un episodio más en Enfoque. El día de hoy vamos a estar tomándonos un café juntos porque estamos en Cafecito Time. Y bueno, nada, vamos a pasarla bueno. El día de hoy les voy a contarles un poco de cómo ha sido mi camino de poniéndome primero sin sentir culpa. Todavía estoy en eso. No creo que sea algo que uno como que completamente hace el switch y estamos listos, pero definitivamente la terapia ha sido como que número uno, una de los recursos como más efectivos, digámosle. Y bueno, y por eso, que más adelante les voy a comentar por qué, pero es por eso que el día de hoy me hice un tatuaje que lo amo y es un bombillo. ¿Ya está? Sí, lo puedan ver bien. Ahí está. Dale más zoom. Ahí está, ya. Ok. Vale. Ok. Buenísimo. Regrésate. Ahí. Ok. Sí, me hice un bombillo y les voy a explicar por qué. Pero en sí, todo ha sido porque, bueno, yo he notado que con mis amistades, relaciones, familiares, todo, como que me costaba mucho poner el límite en el sentido de que siempre ponía primero a los demás, cosa que no está mal, ojo, pero uno en ese camino como a veces uno se descuida. Yo creo que una de las formas en donde más ruido hizo el hecho de que no me estaba poniendo primero fue en una relación. Me daba cuenta que cada vez que me molestaba algo o yo no estaba tan cómoda con la situación, no que no lo comunicaba, pero sí recuerdo como que siempre ponía primero como que a la otra persona y lo que la otra persona pensaba, y siempre que que era como mi turno de hablar las cosas en el sentido de yo decir lo que no me gustó tanto de la otra persona, como que siempre le daba la vuelta para que la otra persona no se sintiera mal. O sea, siempre era como, me daba culpa eso. Incluso hasta con mis padres, como que siempre, bueno, que de por sí poner un límite con tus papás es re difícil. O sea, yo lo veía de esta forma. Yo no quiero como empezar un problema o agregar una molestia más a la situación. Así sea que no haya empezado por mí, como que siempre buscaba como que no echarle más leña al fuego. Entonces, siempre que me pasaban cosas injustas donde tenía que salir esa Neira a, no a gritar, pero sí como a decir, oye, esto no me gustó, no lo hacía. Como que bajaba la cabeza, me callaba, como que siempre era evitar la situación. Siempre decía, no, es que yo no busco el problema, pero esa era mi forma evitativa. O sea, yo evitaba todo a toda costa. Y bueno, y estando en terapia, como que nos fuimos un poquito a mi historia y vimos en realidad de dónde como que empieza esto. Y todo empieza porque, bueno, todos tenemos una historia cuando nacemos, ¿no? Entonces, recordé una historia que me contaron
que cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, mi familia había pasado como que una pérdida muy grande. Entonces mi mamá sí me comenta como que en el momento de que yo nací, como que vine a ser, en sus palabras, como que esta luz para eso tan oscuro que había ocurrido, ¿no? Con la pérdida de un familiar. Entonces, por ahí empieza todo. Y años después, yo pierdo a mi abuela y en palabras de mi mamá. Y bueno, y yo siento que esto muchas mamás, mm, ellas no lo van a hacer como con el propósito o las intenciones como de traumar a un hijo, porque cero, sino que a veces sus palabras, ellas desde su amor como que sí nos quieren decir esas cosas como que no, eres luz en mi vida o gracias a ti yo pude como que sobrepasar esa situación y un poquito no se dan cuenta de que nos están poniendo como semillitas de que después nos toca hablarlo en terapia, pero a lo que voy es como que sus comentarios no son malos, porque sé que vienen desde el amor. Pero sí hay que tener cuidado con las palabras porque es ponerle mucho peso a alguien, ¿no? Como sí es cierto de que hay que reconocer y estar agradecidos con las personas que Dios nos pone para uno sobrepasar ciertas situaciones. Sin embargo, no es completamente gracias a ellos o por ellos, porque le estamos poniendo mucho peso. Entonces, bueno, yo seguí con mi vida, fui creciendo y, y en cada situación, como cuando empezaba a tener mis primeros amigos o en mi casa, siempre como que dentro de mí estaba ese llamado o ese propósito de ser luz para los demás. Entonces, como que obviamente yo no entendía mucho esto, pero después que me encuentro en una relación como que veo los red flags y, y me doy cuenta como que, ok, yo tengo que hacer, porque ahora mi yo de adulto tiene que darse cuenta que sí, ok, si mi propósito en este mundo es como que siempre ayudar al otro, como que ser luz en una situación, como que siempre poner el lado positivo, igual eso no niega que a veces yo esté mal o que yo tenga derecho como que a exponer mi malestar, pues. Y bueno, hablando de todo esto con mi psicóloga, yo recuerdo que ella me dijo una vez así como que, Neira, no más lucecita para los demás. O sea, ya basta. Y es como que, y tuvo que decírmelo así como que tan drástico, porque es que yo estaba dando demasiado. Y ojo, eso no es ni bueno ni malo. O sea, el hecho de que yo sea así no quiere decir, oh, entonces Neira es muy buena. No, porque uno puede ser compasivo a cierto nivel y eso no está ni bien ni mal, pero sí uno tiene que cuidar cómo distribuye eso y a qué personas, porque siempre tenemos que regresar como que a nosotros. Entonces, en ese como proceso de entendimiento y leyendo mucho, sí fue como que, ok, vale, no más lucecita para la gente porque tengo que empezar a alumbrarme a mí, ¿no? Y después en un podcast que me acuerdo, se llama The White Project, estaban hablando de el propósito de ser luz. Y el muchacho dijo así como que, es que siento que podemos ser luz para los demás, primero porque somos luz para nosotros y segundo porque la luz no viene de nosotros. O sea, en otras palabras, es como que yo soy como que la herramienta y Dios es como que la fuente de esa luz. Entonces, de esa forma, como no es mi luz,
alcanza para mí y para el otro. Pero esa es como que el orden, porque si doy y después como que lo que queda, como que las migajas, es lo que me doy a mí, entonces lo que estoy dando no va a ser desde, oh, es que Neira es tan buena, sino porque al final estoy buscando llenar ese vacío y al final es algo tóxico y no está bien. Entonces, muchas palabras, ¿no? Pero cuando yo escuché eso es como que, wow, so I'm the resource and God is the source. So, entonces de esa forma es como que, entonces soy la herramienta, entonces soy el bombillo. Y es como que todo tiene sentido y dije, en algún momento me lo tatúo y aquí está. Pero sí, muchachos, o sea, yo quería como que tomar este momento para decirles, no más lucecita, no es que van a ser completamente a enfocarse en ustedes como que solamente yo, porque bueno, hay que tener un balance, pero recuerden de primero llenarte a ti, llenar tu bombilla para después poder darle a los demás desde un lugar de amor y no desde llenando un vacío. ¿Ok? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por hoy.